del gobierno, algunas luces amarillas, pero que era moderadamente optimista respecto de lo que queda de este año y muy optimista respecto de 2013. Elías, con su particular estilo, nos decía que el gobierno, tras sacarse encima esta deuda, ahora en agosto del BODEM, iba a estar más desahogado, y si bien criticaba este cepo al dólar que generó incertidumbre y demás, era moderadamente optimista. También lo era Santiago Coleto, este emprendedor que con su mini pyme está tratando de hacerse un lugar en el mercado, en este nicho de lo gourmet y la línea de relax orgánico. Vamos a hablar con Fernando, a ver cómo lo ve él, es más técnico y tiene los números más finos de la actividad como para tener un termómetro de lo que está ocurriendo. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Gaspar? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás viendo? Yo decía cuando arrancábamos el programa, hay un sector empresario que parece que dio por finalizado 2012, lo aceptó como venía, con esta desaceleración de la economía, con esta meseta, y dijo, en otras palabras, vamos a surfear la ola o desencillar hasta que aclare y esperar 2013. ¿Vos cómo lo estás viendo? Sí, exactamente, digamos, esa sensación que se tiene, un poco lo que está pasando con la economía. Es decir, cuando analiza algunas variables, por ejemplo, la inversión. Es decir, la inversión en muchos sectores se ha parado, es nula. Es decir, por ejemplo, lo que sucedió durante 2 meses en la construcción, los proyectos se pararon, no se continuaron, porque justamente por esto, no se sabía qué es lo que iba a pasar. Hay algunos indicadores, en el caso de Santa Fe, que ya hablan de que la economía está en una recesión, por ejemplo, el indicador de la bolsa de Santa Fe, aunque igualmente habría varios factores que deberían ser positivos para la economía el año que viene. Es decir, por ahí este año ya pasó la mitad y hay una gran parte que ya, como bien decías vos, está jugada, pero para el año que viene y sobre todo a partir del mes de noviembre, diciembre, probablemente ya empiece a haber un mejor humor económico y que la actividad económica repunte. Bien, eso es importante. ¿Y cuáles son esos factores que harían que, como decís, en noviembre el humor comience a ser otro? Mira, fundamentalmente lo que hay que ver es por qué la economía que venía creciendo el año pasado, este año paró, digamos, ¿sí? O tuvo un crecimiento va a tener un pequeño crecimiento. Por un lado, hubo una sequía que afectó fuerte al agro, que el año que viene no va a estar, entonces eso va a implicar 1,5 puntos, 2 puntos del producto, es decir, va a haber un crecimiento por ese lado. La segunda cuestión que le pegó fuerte a Argentina y a Santa Fe, el tema Brasil. Brasil también está sufriendo un proceso de desaceleración de la economía, pero ya los indicadores hablan de que probablemente el año que viene tenga un repunte económico y por lo tanto algunos sectores de los cuales nosotros somos Brasil dependientes, por ejemplo la industria automotriz, la mitad de los autos que se hacen en Argentina se venden en Brasil. Entonces en ese sector también puede haber una recuperación. Y la tercera cuestión que juega muy fuerte acá en Argentina es el tema, llamémoslo del dólar en grandes términos, pero que fue como este tiro en las piernas que se pegó el gobierno, es decir, una serie de decisiones que no se entienden, ¿sí? Porque era un problema fácilmente solucionable. Cuando hablamos de los pagos de deuda de este año, estamos hablando de 10.000 millones de dólares, no es que estemos hablando de una cifra que es inalcanzable para Argentina, y en lugar de haber generado gran parte de esta crisis, se podría haber evitado, por ejemplo, terminando de salir a los mercados de capitales y buscando financiamiento. Entonces, ese factor que este año golpea la economía, ¿por qué? Porque el gobierno decidió cerrar la economía, decidió prohibir el ahorro en dólares, busca especificar sin una ley, pero de facto todas las transacciones, probablemente, si dándose cuenta de este error recapacitan y hay una vuelta de la confianza, no sea necesario el año que viene volver a aplicar todo este conjunto de medidas y poco a poco se vayan suavizando. Sí, respecto del dólar, 2 cuestiones que quería que me comentes tu opinión. ¿Cómo ves la intención? Quizá no los modos, pero la intención de ir hacia una especificación de la economía. Uno que ha estado en Brasil, entras a preguntar por lo que sea, desde una moto importada, una Harley, hasta un Alfa Romeo, y todos te dan los precios en reales. Creo que la mayor parte de los brasileños no tienen ni idea o no le preocupa el dólar. ¿Por qué se da esa situación acá? ¿Por qué lo ves tan arraigado aquí? Lo que pasa en cualquier economía, más allá de la Argentina, y de hecho cuando uno analiza historia económica, así que la moneda surge de los propios pueblos y la gente elige la moneda en la cual quiere hacer las transacciones. De hecho, originalmente los gobiernos no tenían ninguna influencia en la moneda. Es decir, el surgimiento del patrón oro, es decir, que es un poco de donde se deriva el dinero moderno, hace que la gente elija en qué unidad de medida quiere hacer las transacciones. Y eso es lo que pasa en Argentina.
La gran diferencia que podemos tener con Brasil o con otros lugares es la historia en Argentina. Lamentablemente la historia demuestra que el que apostó al dólar no ha perdido. Si durante una época podés perder, pero cuando pasan estas cosas, te demuestran que el que apostó al dólar no perdió. ¿Por qué? Hoy una persona que quiere ahorrar en dólares y no lo puede hacer, lo que está haciendo es lamentarse y decir, qué lástima que el año pasado no compré más dólares. Claro. La persona que decidió hundir capital y decidió empezar un edificio, y él tiene los ladrillos y por ahí no los puede vender o los tiene que vender en pesos, dice, qué lástima que no compré dólares. Claro. Si vos tenés una economía enferma, con una inflación endémica de más del 20% al año, vos pensás, agarrar un billete de 10 pesos y empezar a romperlo, perdés un cuartito por año. Claro. ¿Te lo vas a quedar? Entonces no es una cuestión cultural, ni va por el lado de que en Brasil son distintos a nosotros. Pasa por la historia, es decir, la gente aprende. Por guarecerse. Exactamente. Bien. Y dólar respecto de reservas. Mucho se ha hablado de si las reservas son 40, si son 50, si están ahí, si son bonos, si son papeles. Sí, digamos, lo que es una realidad con respecto a las reservas internacionales es que lo que sucedió es que el Banco Central empezó a acumular en sus activos una gran parte de deuda con el gobierno. Entonces esto en definitiva termina siendo una ecuación contable. Es el propio gobierno que usa el dinero del Banco Central para financiarse. Tengamos en cuenta que el año pasado, al mismo momento del año, había en el Banco Central 40.000 millones de pesos que le había adelantado al gobierno. Es decir, 40.000 millones de pesos que el Banco Central le prestó al gobierno. Este año llega a 80.000 millones de pesos. ¿Sí? Y para fin de año, si uno hace la estimación, va a llegar a 110.000 millones de pesos. Es decir, que lo que está haciendo el gobierno es cada vez financiarse más con el Banco Central. Esto lleva, y que justamente, sumada a la presión de las reservas que va a haber ahora con el pago de la deuda, sí, que se ponga en duda el guarismo de reservas internacionales que hay. Obvio. La situación internacional, ¿cómo la estás viendo? Sobre todo Europa, que hoy por hoy sigue discutiendo si algunos países se van del euro, si no se van del euro. Creo que en Europa hay como dos grandes problemas que discuten los economistas. Sí. Por un lado, la cuestión más que tiene que ver con los mercados y la supervivencia del euro, y por otro lado, la cuestión estructural. Cuando vamos a la cuestión más de coyuntura, cuestión de mercado, está la seguridad, o el Banco Central Europeo ha dado la seguridad de que el euro no se va a romper como moneda. La semana pasada, esto llevó un repunte muy fuerte de todos los mercados, dio una declaración muy fuerte. Vamos a hacer todo lo necesario para mantener el euro. La otra cuestión que es mucho más difícil y que va a durar mucho más tiempo y va a seguir el año que viene es la cuestión estructural. En Europa conviven países muy desarrollados, como es el caso de Alemania, y otras economías que son mucho más pobres, menos productivas, como es el caso de España, Portugal, Grecia. Para aumentar la productividad hay dos caminos. O te haces más pobre de un tirón, tipo Argentina 2002, devaluás, o el otro camino, que es mucho más largo, es ir bajando nominalmente los salarios, bajando nominalmente el nivel de vida y tratando de incrementar la productividad, que ese es el camino que están siguiendo. Muchas veces es mucho más doloroso, tiene algunos beneficios, pero toda esta cuestión social de que con los niveles de desempleo que se están viendo, con la crisis social que viene detrás. Sin duda. Te traigo de nuevo acá. ¿Ves, hablando de los salarios, que el gobierno, tratando de ponerle un techo a las paritarias, busca controlar un poco la inflación? ¿Se puede de esa manera? Sí, a ver, de hecho este año sucedió, digamos, hasta este año siempre los salarios crecían 1 o 2 puntos más que la inflación y eso aumentó el poder adquisitivo, sobre todo el trabajador formal, ¿sí? Del 70% de la gente que trabaja, ¿no? Que es el trabajador formal. Este año ya le empata a la inflación y en muchos sectores le va a perder contra la inflación, como tratando de dar una señal. Ahora, el gran problema que hay es la emisión monetaria, ¿sí? Porque al estar justamente estos préstamos que hablábamos del Banco Central, es más dinero que hay en la calle y que hace que los precios suban. Entonces, por más que vos regules salario, el problema no está en el salario. No es la tradicional frase del salario no genera inflación, es una realidad. El reclamo salarial que viene por todo un desbarajuste previo que vos tenés. Mientras no haya decisión de controlar la emisión de dinero, de que el Banco Central se comprometa a controlar la inflación, por más medidas que vos hagas son medidas que van a durar un tiempo. Tenés el caso de Santa Fe ahora, se está discutiendo si se va a reabrir la paritaria o no. Cada vez son más cortas. La paritaria dura un año, ahora están durando 6 meses. Y probablemente si sigas con inflación, vamos a entrar en las renegociaciones trimestrales. Es decir, ¿por qué? Porque justamente esto se observa de los gremios, de los trabajadores que están perdiendo constantemente poder adquisitivo. Sin duda. Respecto de la cosecha también me hablabas. Veníamos de una sequía, vamos a tener una muy buena cosecha de soja, es lo que están pronosticando los expertos. Se habla de 140 millones de toneladas a nivel Mercosur de soja solamente. ¿Ves? Las cotizaciones dicen se van a mantener.
¿Ves que esto puede ser una tabla de salvación para el gobierno en lo que queda de este año? Sí, a ver. Sobre todo empezando el otro. Creo que la existencia de lo que era tradicionalmente, lo que se puede llamar el modelo, los pilares del modelo han desaparecido y con las hojas solo no se va a recuperar. Ajá. Recordemos que en la primera fase del gobierno kirchnerista, volviendo a año Sí. 2003-2004, los pilares eran superávit comercial, superávit en las cuentas públicas, ¿sí? Hoy en la realidad el superávit de las cuentas públicas no va a volver por más que las hojas se vendan y el superávit comercial va a ser difícil de lograr. Lo que sí le va a dar es aire para, si desea tomar algunas políticas que son necesarias, poder hacerlo con más tranquilidad, o si no, para seguir estirando este proceso que venimos viendo, ¿no? De como alguna sensación de agotamiento en la economía, de menor crecimiento, de desgaste en muchos sectores, de mayor cerramiento, porque hay un montón de sectores que no pueden competir. La alta inflación, la inflación de costos que tienen las empresas, con un tipo de cambio que ha crecido mucho menos, lleva a que no puedan competir internacionalmente. ¿Es una salida o es un paliativo aquello que piden algunos de tocar el tipo de cambio? Mira, si creemos que en Argentina que la solución va a ser siempre tocar el tipo de cambio, la realidad es que implica de un día para otro empobrecer a gran parte de la población. Claro. Porque eso es lo que hay que ser claro. Cuando hablamos de devaluar, implica que aquel que cobra un salario lo estamos empobreciendo. Claro. Le estamos licuando el salario, bajando los costos laborales. Ese no es el camino que va a ser sustentable. ¿Por qué? Porque esas cuestiones, si no recaemos cada 10, 15 años a hacer lo mismo. Ahora, lo que hay que discutir es seriamente la productividad. ¿Cómo hacemos para incrementar la productividad? Y para eso son medidas mucho más difíciles de tomar. ¿Por qué? Porque exige de hacer políticas de Estado, exige de ver qué sectores se apoyan y qué no, exige saber que va a haber algunos sectores que lamentablemente van a ser perdedores porque no van a ser competitivos. Bueno, ¿y cómo se readecúa todo eso? Eso lleva mucho más trabajo, lleva mucho más tiempo, pero va a ser como el camino que permite evitar estos ciclos que vivimos. Bueno, ¿ves que en algún punto el gobierno ha tomado medidas en ese sentido cuando habla de un tiempo a esta parte se ha instalado el tema de la necesidad de agregar valor en origen? Sí, a ver, yo no creo que venga por ese lado, porque creo que la concepción que se tiene del gobierno de agregar valor en origen es que podemos agregar valor en todo. Y no podemos agregar valor en todo. Hay cosas en que somos muy competitivos y otras cuestiones en que Argentina no puede competir y que no debe competir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso paradigmático es lo que está sucediendo con Tierra del Fuego. Si le estamos cerrando la economía, generando un gran atraso tecnológico, si vos te fijas la dificultad que tienen las empresas para conseguir computadora, sí, o lo caro que sale reponer un celular, cartuchos y demás. Cartuchos. Sí. Entonces, todo eso porque por cerrar la economía en un sector que nunca vamos a ser competitivo. Porque por escala, por tamaño de país, esas cuestiones estandarizadas que se producen en China tradicionalmente, no vamos a poder competir. Ahora, es una locura querer competir por ofrecer que nuestra competitividad sea vender trabajadores baratos. El trabajador argentino tiene que ser un trabajador bien pago. Entonces, pongámonos en aquellos sectores que podemos competir, sectores donde podemos agregar valor. El agro es uno de ellos. Claramente, esa es una cadena que muchas veces, digamos, ha logrado mostrarle al mundo montones de casos exitosos que se podría aprovechar mucho más. Estamos en una región para aprovecharlo. Pero bueno, cuando tenemos problemas de infraestructura, cuando tenemos problemas que no pueden acceder a los insumos, cuando muchas veces no sabemos ir a comercializar a otros mercados y somos Brasil dependientes, entonces son políticas que hay que ir cambiándolas. Y hay montones de economías regionales que tienen sectores muy competitivos. Tenemos el caso del turismo en un montón de lugares del país, el caso de la industria del vino, tenemos lo que bien vos decías recién del agro. Entonces hay una gran cantidad de sectores que son productivos y sobre todo también en los servicios. Argentina es un país muy competitivo en servicios, forman una gran cantidad de profesionales. Y hoy el servicio, a diferencia de lo que era 20 años atrás, es exportable. Uno puede exportar servicios contables, servicios tecnológicos. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntalarnos. No en buscar competir con China, porque eso no lo vamos a poder hacer. Y no tiene sentido hacerlo. Fer, gracias por venir.